Amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor le bendiga en esta noche. En esta noche nos reunimos una vez más para alabar el nombre del Señor, para aprender más de su palabra y para poder seguir caminando en este camino precioso de la fe, para escuchar esas, esas buenas nuevas de salvación, esas buenas noticias que son para nosotros, que son para su pueblo, para su cuerpo, para que podamos crecer, para que podamos ser edificados y siempre podamos seguir manteniéndonos firmes en la fe. Sea bienvenido, hermano, y que el Señor siga añadiendo bendición a su vida. Para mí es un privilegio poder servirle al Señor y poder presentar la palabra del Señor en esta noche, en este momento, y siempre con el mismo sentir de poder ser llenos, de poder ser edificados y de seguir confiando en este Dios maravilloso que tenemos y en este Dios que es grande en misericordia. En esta noche vamos a hablar de la misericordia de Dios y es un tema muy especial, es un tema muy bonito y es una de las formas como el Señor nos expresa su amor con esas misericordias constantes para nuestras vidas, para la vida suya y para la vida mía, para que nosotros confiemos en ellas, las disfrutemos y para que también las compartamos con nuestros cercanos, con nuestros familiares y por supuesto con nuestros hermanos en la fe. Así que el Señor nos ha venido enseñando en este mes, nos ha venido dando su palabra y cerramos en este día, este 31 de marzo, con este tema de por qué el Señor nos dio misericordia, por qué el Señor nos da misericordia. Así que, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él siempre hablando a través nuestro, que sea Él siempre manifestando la palabra que quiere dar a su pueblo y que nosotros como su pueblo podamos avanzar, podamos caminar firmemente en la palabra y podamos llegar a ese punto que el Señor tiene preparado y ha escogido de antemano para cada uno de nosotros. El Señor tiene un plan para su vida y tiene un plan para mi vida. Así que en esa fe venimos, en esa fe nos conectamos, en esa fe escuchamos la palabra y en esa fe vamos a orar. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a elevar una oración al Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta noche, porque somos dichosos, Padre, de poder tenerte a ti, de poder tenerte como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro ayudador, como nuestro guía, como nuestro refugio, Padre, y como ese papá que nos ama, que nos ve con amor, que nos ve con misericordia y que podemos tener la fe y la certeza de que nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar. Nos congregas, Padre, y nos llamas a congregarnos, Padre, todas las semanas, durante la semana, Padre, el fin de semana, para que te hagamos culto, para que te conozcamos, Señor, un poco más y para que aprendamos, Padre, más de ti, para que sigamos firmes, Padre, en tus promesas, confiando y creyendo en todo lo que tú has hablado para nuestras vidas. Sé tú, Padre, hablando en esta noche, que sea una palabra
que nos edifique, que sea una palabra de mucho provecho y que podamos conocer un poco mejor qué es, Padre, la misericordia y por qué, Padre, tú nos das esa maravillosa misericordia. Que podamos amarla, que podamos caminar en ella, que podamos compartirla y que pueda ser para nosotros, Padre, una esperanza, un refugio, Señor, de que en tu misericordia y por tu misericordia vamos a alcanzar aún más, Padre, en el nombre de Jesús. Así que pongo este tiempo en tus manos, Señor, y presento la vida también de mis hermanos que han dispuesto este tiempo y han dispuesto su corazón, Padre, para escuchar tu palabra, para aprender de ti, Señor, y seguir, Padre, fortaleciéndose en la fe. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor, y que juntos, como hermanos, nos gocemos, Padre, de tenerte a ti, de tener tu palabra, de tener tus promesas y de tener estos tiempos, Padre, en donde libremente nos podemos congregar y te podemos hacer culto. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Sea usted bienvenido. Bienvenido a la casa del Señor. Y voy a tratar de exponerle lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y realmente que yo me gozaba mientras preparaba la palabra y mientras estudiaba, ¿verdad? Y la iba redactando. Porque el Señor verdaderamente es un Dios grande en misericordia. Es un Dios que no se cansa de hacernos bien. Y es un Dios que Él quiere mostrarnos su amor, su bondad y su favor a cada uno de nosotros. Y ese es mi anhelo, que cada uno de nosotros conozcamos esa misericordia del Señor, que caminemos en ella, que la disfrutemos y que podamos alcanzar lugares más altos, no por nuestras fuerzas o por nuestro conocimiento o por nuestra inteligencia, sino por la misericordia de nuestro Señor. Así que, hermanos, ¿qué es la misericordia? Y mire que la misericordia se expresa a través de dos palabras clave en el hebreo. Esto es, ¿verdad? Cuando hablamos de la misericordia en la Biblia, ¿cómo aparece en la Biblia? Entonces se expresa a través de dos palabras claves. Una de ellas es la palabra Gesed y la otra es la palabra Rahamim. Y siempre me gusta ver como el significado o el origen de las palabras, porque muchas veces el significado es mayor o es más profundo de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros entendemos. Entonces podemos ver cómo el Señor siempre eh, es tan detallista. Es un Dios detallista y es un Dios que contempla cada área de nuestra vida y cada etapa de nuestra vida. Entonces, la misericordia, como les decía, se expresa a través de dos palabras claves. La palabra Gesed, que significa amor leal y fidelidad. Esto quiere decir una lealtad amorosa y una bondad activa en el marco de un pacto. Y me llamó la atención porque dice en el marco de un pacto. O sea que la misericordia es parte de ese pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. Y nosotros sabemos, como se nos ha enseñado y como hemos podido comprobar, que el Señor respeta sus pactos. Y la palabra Rahamín, que significa compasión entrañable. Y esto, hermanos, es una compasión
profunda. Es una compasión que el Señor siente por nosotros desde sus entrañas. Y cuando la palabra habla y se refiere a las entrañas, está hablando de lo más profundo de su ser. Así que desde lo más profundo del ser de nuestro Señor, desde ahí Él siente compasión por nosotros. Es una compasión entrañable, es una compasión profunda. Así que esta palabra Gesed, de la que les estoy hablando, es una palabra que no la podemos definir en una sola palabra, valga la redundancia, en el idioma español, porque contempla varias palabras, varias características de nuestro Señor. Entonces también podemos decir, como les decía, un amor leal, un amor fiel para nosotros. También, pues, uno de sus significados o lo que representa es la misericordia, esa misericordia que resalta la compasión de nuestro Señor, un amor fiel donde destaca la constancia y el compromiso con el que el Señor nos muestra su amor. También contempla lo que es la bondad, la lealtad del pacto y una gracia constante. Así que les puedo decir en esta noche que la misericordia de Dios está relacionada y está ligada estrechamente a todas estas palabras que les acabo de mencionar, que son atributos y son características de nuestro Señor. Lo que es la misericordia, el amor fiel, la bondad amorosa, la lealtad del pacto y una gracia constante. Así que el Señor nos da de su misericordia por amor, lo hace de una forma constante porque Él es leal al pacto que ha hecho con nosotros y también a su vez nos da de esa gracia inagotable, de ese favor inagotable. Así que eso, hermanos, es en parte lo que es la misericordia, para que nosotros vayamos viendo y para que nosotros vayamos entendiendo cómo el Señor nos ve, cómo el Señor nos ve con esa compasión y cómo el Señor tiene presente en todo tiempo el pacto que Él ha hecho con nosotros. Por eso esas misericordias son constantes para nuestras vidas. Así que hermanos, la misericordia es una muestra del amor y de la fidelidad de Dios para su vida y para mi vida, porque Él ha hecho un pacto de bendecirnos y también, como dice la palabra, de acompañarnos en todo momento. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener, porque Él es leal a su pacto. La misericordia, hermanos, es un sentimiento profundo que nace desde las entrañas de nuestro Señor. ¿Y sabe qué? Lo lleva a tomar acciones y decisiones favorables para cada uno de nosotros. O sea que la misericordia mueve al Señor. La misericordia toca al Señor y lo mueve a hacer acciones en favor suyo y en favor mío, porque Él no se queda quieto, ¿verdad? No es que solo siente esa compasión, Él acciona a favor nuestro. Y mire lo que es la compasión. La compasión, leía yo acá en una definición, es reconocer el sufrimiento ajeno y poder conectarse emocionalmente con la persona. Y ve usted que la palabra compasión es derivada del latín compasio, compasio, que significa sufrir juntos y padecer con. O sea que para que usted pueda sentir compasión, usted tiene que tener esa conexión emocional hacia la otra persona. Y dice acá, según la definición y según el derivado de esta palabra,
que significa sufrir con. O sea que usted puede entender el sufrimiento ajeno, puede entender el sufrimiento y el dolor por el que está pasando esa persona. Y sabemos que el Señor Jesús nos muestra compasión, nos muestra misericordia, porque Él puede entender por lo que nosotros estamos atravesando. Él puede entender nuestro dolor y Él puede tener esa conexión con nuestros sentimientos sobre lo que está aconteciendo en nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunión con el Señor y le permitamos también al Señor que forme parte de nuestras vidas, tener esa relación con el Señor, esa conexión para que Él nos ayude en nuestro sufrimiento y en las dificultades que nosotros podamos estar atravesando. La palabra nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 2 versículo 7, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que el Señor se despojó a sí mismo y fue hecho semejante a los hombres. Él puede entender por lo que pasamos, Él puede entender nuestras luchas, Él puede entender nuestras debilidades y es por eso que Él tiene compasión y misericordia por nosotros. Me gusta este pasaje de la Biblia, hermanos, que se encuentra en Mateo, capítulo 9 versículo 36. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual y dice la palabra, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien le defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Y mire que el Señor, al ver ese grupo de personas que le seguía, al verlos confundidos y al verlos que no tenían un pastor que los guiara, que les enseñara, el Señor sintió mucha compasión. Y en esta noche yo le quiero explicar una diferencia, porque sentir compasión, hermanos, no es sentir lástima. Y mire que voy a explicarle acá y voy a tratar de hacerlo, de darme a entender, porque hay una diferencia entre sentir lástima y sentir compasión. Y mire que la lástima, hermano, es un sentimiento según la definición que encontré, dice que es un sentimiento pasivo y distante de superioridad que se limita a sentir pena. Y la compasión es una emoción activa y empática de igualdad que impulsa a aliviar el sufrimiento ajeno. Aquí cuando hay compasión no hay un sentimiento de superioridad. Así que hay una diferencia. La lástima es un sentimiento pasivo que se limita sencillamente a sentir pena. Y hay, podemos decir, un sentimiento de superioridad. Entonces, tal vez que usted vea a alguien en una condición desfavorable y usted siente lástima por esa persona y usted siente pena, pero no pasa más, no es movido. Hay una acción, no tiene una conexión emocional y no busca aliviar de alguna forma el dolor de esta persona. Solamente se queda a nivel de que usted siente pena por esa persona, siente lástima. La compasión, al contrario, es un sentimiento activo. Dice que es un sentimiento activo, un sentimiento que conecta y un sentimiento de igualdad. Por eso me asombra cómo es el Señor, cómo Él decidió despojarse de sus atributos y ser hecho hombre igual que cada uno de nosotros. Por esa misma razón, Él puede conectar con nosotros y Él puede sentir compasión por nosotros. O sea que no queda a nivel de pena, a nivel
de lástima. Es un sentimiento, él siente algo en sus entrañas que lo impulsa a aliviar su pena y aliviar mi pena, a ayudarnos, a levantarnos, a acompañarnos y a darnos siempre palabra que nos pueda bendecir y que nos pueda animar. Y muchas cosas más, hermanos, los milagros que el Señor hace en nuestras vidas, su compañía, su presencia, todo es porque Él tiene misericordia de usted y de mí. Así que, hermano, yo quiero que quedemos claros en esta noche que el Señor no tiene pena ni lástima por usted ni por mí. Lo que el Señor siente por nosotros es empatía, es amor, es compasión. Y estos son sentimientos, hermanos, que lo impulsan a Él a actuar y hacer algo favorable a favor suyo y a favor mío. Así que en esta noche confiamos de que el Señor va a seguir haciendo cosas favorables para nuestras vidas, porque Él nos ha visto y porque Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Así que es precioso cuando nosotros entendemos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos muestra su compasión? ¿Por qué el Señor nos muestra su misericordia? Así que, hermanos, no vernos nunca más con lástima, no vernos nunca más con pena, porque el Señor no nos ve así y porque somos hijos amados, escogidos y con promesas eternas y con un plan eterno que reposa sobre su cabeza y sobre la mía. Amén. Así que pienso yo, hermanos, permítame, voy a mover aquí un poco el monitor que creo que está un poco bajo. Pienso yo, hermanos, y reflexiono que cuando nosotros entendemos su amor, cuando entendemos su fidelidad, cuando entendemos el por qué el Señor nos muestra su misericordia y que realmente nos ha elegido no por obras, no por obras, no por las obras que hemos hecho, sino porque es un Dios compasivo. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos expresar palabras de vida como las que expresó el rey David en el Salmo 23. Dice el Salmo 23, versículo 6: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bonito el conocimiento y el entendimiento que tenía del Señor el rey David, que él pudo escribir este salmo y pudo expresar con toda confianza que el bien y la misericordia de Dios le iban a seguir todos los días de su vida. Así que yo creo que el rey David pudo entender cómo opera el favor de Dios, cómo es el favor de Dios para sus hijos, y pudo entender cómo la gracia de Dios y la misericordia de Dios están estrechamente ligadas. Así que cuando nosotros hablamos de y decimos ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, es como que estemos diciendo su gracia, su favor y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y vea esta explicación que a mí me encantó. La misericordia, para hacer una comparación entre la misericordia y la gracia, la misericordia te levanta del problema y la gracia te lleva a algo mejor. La misericordia, hermanos, es no recibir el castigo que merecemos. Y la gracia
es recibir el favor que no merecemos. Vea usted qué especial es el Señor con nosotros. Eso es la misericordia, no recibir el castigo que nosotros merecemos, y la gracia es recibir el favor que no merecemos. Así es de especial nuestro Señor, ya que Él nos perdona, que Él nos hace libre de pecados, que Él limpia nuestros pecados y que sin merecerlo, Él nos ubica en lugares espaciosos, Él nos bendice de una manera sobreabundante, Él nos bendice con toda clase de bendición y Él nos lleva a más. Ese es el anhelo de nuestro Señor, que nosotros vayamos a más, llevarnos a más y darnos ese favor que no merecemos, pero es por su sangre y es por su misericordia. Así que podemos decir que sus misericordias, y así como dice la palabra del Señor, son nuevas cada mañana. Todas las mañanas, hermanos, todas las mañanas, sin excepción alguna. No importa cómo el día amanezca, si amanece frío, si amanece nublado, si amanece de esos días grises, con lluvia, o amanece soleado, todos los días se renuevan sus misericordias. Yo recuerdo que yo pasé por un problema hace algunos años y fue un problema, una lucha bien fuerte. eh, Pasé por un problema de ansiedad bien fuerte en mi vida y estaba teniendo un problema en donde yo me dormía, alcanzaba a dormirme, pero 2 horas después me despertaba y me despertaba con la mente al 1000 por hora, ¿verdad? Y lo que dormía no es como que descansaba bien, ¿verdad? Porque dormía y estaba con ciertos pensamientos en muchas ocasiones, ¿verdad? Sueños feos, algunas pesadillas. Me levantaba agitado y con los pensamientos al mil, con mi cabeza al mil. Y fue una situación bien difícil, porque fue como una lucha espiritual, en donde yo tuve que acercarme de una forma mucho más íntima al Señor, en oración, en lectura, ¿verdad? Buscando al Señor. Me acuerdo que leía libros, leía la palabra, libros cristianos, por supuesto, libros que me edificaron mucho, me ayudaron mucho. Pero lo que le quiero comentar, hermano, que esto sucedía normalmente en horas de la madrugada. Y cuando empezaba ya como, o antes de que empiece a amanecer, yo noté que los pajarillos empezaban a cantar. Y cerca de la casa habían varios pajarillos, empezaban a cantar, cantaba uno, cantaba otro. Y vea usted que a medida, eran noches en donde yo algunas noches pensé que no iba a poder más realmente. Pero a medida empezaban a cantar los pajarillos, mi mente se empezaba a liberar, ¿verdad? Empezaba a sentir paz y tuve experiencias maravillosas en donde empecé a sentir paz, empecé a sentir tranquilidad y caí en sueños profundos y en unos sueños en donde experimentaba cosas maravillosas realmente. Tuve unos sueños bien preciosos. Pero lo que le quiero decir es que algo cambiaba y yo entendí que los pajarillos algo anunciaban. Y yo pensé, están anunciando que las misericordias de Dios se están renovando, que, que están siendo nuevas y que ese día que comenzaba era una nueva oportunidad para mí, para ver su gloria manifestarse en mi vida y para seguir creyendo y confiando en su amor. Y son experiencias bonitas que uno entiende, pero difíciles a la vez, porque como les comento, fue una lucha bien fuerte, pero en el Señor todo tiene un sentido y todo tiene un propósito. Y este versículo que les quiero leer
va ligado a lo que les estoy comentando, va de la mano con lo que les comento. Dice la palabra en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Dice la palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y yo pude entender que yo no fui consumido, porque las misericordias de Jehová no decayeron en mi vida. Nuevas son cada mañana. Y dice la palabra, grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de nuestro Señor. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios verdadero. Y si las misericordias de Dios hasta este día no han decaído, tenga por seguro que no van a decaer. Él va a seguir mostrando su misericordia en mi vida y en su vida. Y mire que yo miraba, ¿qué es ser consumido? Porque dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué es ser consumido, hermano? Mire que ser consumido es estar debilitado, es estar cansado, es estar agotado. ¿Sabe qué? Es estar sin esperanza. Es ser consumido, es estar sin brillo, es perder el brillo, perder la fuerza, no solo en su cuerpo, sino también en el espíritu. Así que es algo serio, hermanos. Pero dice la palabra que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Así que nunca, nunca van a dejar de ser sus misericordias. El Señor nos va a guardar. El Señor nos va a librar de ser consumidos. Y su misericordia, hermano, nos van a dar vigor, nos van a dar fuerzas, nos van a dar esperanza. Las misericordias del Señor van a restaurar nuestras fuerzas, van a restaurar nuestra fe y nos van a ayudar, hermano, a entender el amor eterno del Padre. Así que si usted se ha visto debilitado, cansado o de alguna forma ha perdido su brillo, el brillo que el Señor puso en usted, créame que las misericordias de Dios siguen en pie y usted va a ser restaurado por la gracia y el favor de nuestro Señor. Esa es nuestra fe, hermanos, que el Señor va a obrar y el Señor seguirá obrando en cada una de nuestras vidas. Así que yo le quiero plantear algo en este día, hermano. Yo quiero que usted entienda que la misericordia de Dios siguen vigentes, que si usted ha fallado, que si usted ha pecado, que si usted siente que no ha hecho suficientes buenas obras, no se excluya. Quiero que sepa, hermano, que las misericordias de Dios siguen en pie para su vida. El Señor nos restaura. El Señor nos perdona. Si usted tal vez ha dudado o su fe se ha visto trastocada y ha dudado de la promesa, de la palabra, se ha sentido como un conflicto en su mente, confundido, déjeme decirle que las misericordias de Dios siguen en pie para su vida y que gracias a su misericordia, su entendimiento va a ser restaurado y usted va a volver a creer con la fuerza y con la firmeza que lo hacía en el nombre de Jesús, aún con mayor fuerza, porque el Señor hace obra nueva en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Así que la misericordia de Dios, hermanos, hoy nos da una nueva oportunidad para seguir creyendo, para seguir de pie y para fortalecernos en la fe, hermanos, para poder seguir adelante y cumplir nuestro llamado. Así que sea cual sea su condición, lo que haya atravesado, lo que haya pasado, yo por eso
le quiero decir en esta noche que no se vaya a excluir. La misericordia de Dios sigue en pie para su vida. El Señor quiere seguir obrando en su vida. El Señor va a seguir perfeccionando su obra en su vida. Y usted va a poder disfrutar y deleitarse de un Dios que está lleno de compasión. Y así como hablábamos al principio, es una compasión desde lo más profundo de su ser que lo lleva a actuar a favor nuestro. El Señor no se queda de brazos cruzados, el Señor no se queda viéndole con pena o sintiendo lástima. El Señor actúa y hace algo para que usted se pueda levantar, para que usted pueda seguir creyendo, para que usted pueda ser lleno y para que usted pueda seguir experimentando de su gloria, de su favor y de sus bendiciones, porque así es el Señor, lleno de compasión, lleno de amor y lleno de misericordia. Así que como el rey David pensaba y lo tenía firme en su corazón, nosotros también lo podemos declarar en esta noche. Y podemos decir ciertamente el favor, el bien, la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y así como esos pajarillos anuncian que un nuevo día comienza, que las misericordias de Dios se renuevan, en esa fe vamos a seguir creyendo que el Señor va a seguir obrando en nuestras vidas. Así que entendamos, hermanos, que el Señor no viene a señalarnos, no vino a juzgarnos, sino que Él vino a rescatar lo que se había perdido. El Señor viene a hablar a nuestro corazón, viene a conectar con nuestras emociones, con nuestro espíritu, con nuestra vida y viene a tendernos la mano para que nosotros podamos seguir adelante y para que nosotros nos levantemos en fe en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Lucas capítulo 19 versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el Señor vino a buscar y a salvar nuestras vidas. Y aunque nosotros nos desviemos, hermanos, el Señor está ahí presto para ayudarnos, para darnos y brindarnos su misericordia, su amor y que podamos nuevamente entrar al camino de la fe, al camino de la bendición. Ese camino, hermano, donde nos esperan muchas sorpresas agradables, donde el Señor va a seguir obrando, donde el Señor se va a seguir manifestando y donde vamos a poder marcar un antes y un después de las obras poderosas que Dios hace en nuestras vidas. Así que hay propósito, hermano, de por qué el Señor nos, nos da su amor, porque el Señor pacientemente nos espera, porque el Señor nos habla, porque el Señor nos atrae con lazos de amor, porque Él quiere manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Él quiere manifestar su poder en cada uno de nosotros y Él quiere que alcancemos el lugar que Él de antemano ha preparado para nosotros, porque es un Dios bueno. Dice la palabra, y este versículo me gusta mucho, en Primera de Corintios, capítulo 1 versículos 26 al 28 dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. El Señor escogió los débiles para avergonzar a los fuertes. Escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Es por eso que yo le digo, hermano, que hay un propósito grande en nuestras vidas.
Y sabemos, porque aquí dice débiles, pero sabemos lo que dice la palabra. Diga el débil, fuerte soy, porque con el Señor a nuestro lado, con el Señor acompañándonos, con su Santo Espíritu guiándonos, somos fuertes en el nombre de Jesús. Y como justos nos levantamos, y si caemos nos volvemos a levantar, y si caemos nos volvemos a levantar en el nombre poderoso de Jesús, porque Él está con nosotros. Así que hay un propósito, hermano, con todo lo que el Señor hace. Él quiere mostrar su poder en medio nuestro. Él quiere a través nuestro, como dice la palabra, avergonzar a los sabios y avergonzar a los fuertes. Así que yo quiero cerrar esta enseñanza, hermanos, con algo, un pensamiento, puedo decir, personal, porque vine yo y me planteé esta pregunta, que es la pregunta de la enseñanza del día de hoy. ¿Para qué Dios me da su misericordia? Y me planteé esta pregunta y me puse a pensar en la misericordia de Dios en mi vida. Y yo le quiero compartir algunas ideas o algunos pensamientos que es parte de mi testimonio de por qué considero yo que el Señor nos da de su misericordia. Y pienso, hermanos, que es para que nosotros conozcamos y disfrutemos el favor de Dios. Él quiere, hermanos, que nosotros disfrutemos su favor, lo que Él tiene preparado para nosotros, porque verdaderamente es un Dios bueno, es un Dios que nos quiere sorprender con muchas bendiciones. También, hermanos, para que alcancemos el propósito que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Y como les leí ahorita en Lucas, hermanos, como dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no quiere que nos perdamos y el Señor no quiere que perdamos nada de lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que Él nos muestra su misericordia, hermanos, una y otra vez y otra vez para que nosotros podamos alcanzar el plan de vida que Él tiene para nosotros. También para que nosotros aprendamos a confiar en su fidelidad. Porque esto es con una experiencia de vida, hermano. Nosotros podemos escuchar una enseñanza como en esta noche, ya sea de mi parte, de algún otro hermano, algún otro. Pero una cosa es escucharlo, ¿verdad? Y otra cosa es experimentarlo y vivirlo y poder comprobar que Dios verdaderamente es un Dios fiel, que cumple con su palabra y que cumple con sus promesas. Así que para eso Él nos da misericordia, para que nosotros comprobemos su fidelidad, para que nosotros comprobemos su bondad, para que nosotros podamos entenderle mejor, conocerle mejor y tener una mejor relación con Él a través de su Santo Espíritu. Al ver cómo el Señor nos muestra misericordia, cómo el Señor está presente en nuestras vidas, nosotros le conocemos mejor, entendemos mejor, entendemos cómo son sus pensamientos y podemos confiar que aunque nosotros de alguna forma fallemos, hermanos, pero Él nos va a seguir amando y nos va a seguir brindando su misericordia. Realmente es un Dios fiel. También yo considero, hermanos, que Él nos muestra su misericordia para que nosotros vivamos acá en la tierra, pero no con bajo las leyes de este sistema, sino con las leyes y las promesas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra bendición depende de lo alto, no de lo que dice el sistema o no de lo que hay en esta tierra. Vivimos acá y estamos acá,
pero su bendición y la mía no depende de lo que diga el gobierno, no depende de lo que dice el sistema, no depende de lo que dicen las noticias, no depende, hermano, tampoco de alguna guerra que inicie, ya sea en esta zona o por allá, por otras zonas, Medio Oriente. Realmente que nosotros dependemos del reino de Dios y lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Eso también es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, para que no vivamos limitados, preocupados por las limitaciones y problemas de este mundo, sino que podamos encontrar paz en su amor, sabiendo que dependemos enteramente de Él. Porque si nosotros prestamos atención a lo que el mundo dice, a lo que dicen las noticias, a los pronósticos que dicen los expertos, puede que nosotros perdamos nuestra fe y que desviemos nuestra mirada de lo alto. Pero las limitantes de este mundo son para este mundo, no son para usted y para mí, porque para nosotros hay gracia abundante, porque para nosotros hay bendiciones y como dice la palabra, cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón de hombre, esas son las cosas que el Señor tiene preparadas para usted y para mí. Así que así nos muestra su misericordia. También, hermanos, para que vivamos y experimentemos su perdón, para que nosotros podamos entender que en realidad el Señor olvida nuestras fallas y nuestros pecados. Y por supuesto que esto no es un tema, hermano, para que nosotros vayamos y hagamos lo que queramos, porque no es así, sino que creo que llega un punto en el que entendemos que como humanos podemos fallar y podemos cometer un error, pero que el Señor está presto para perdonarnos y que es un perdón verdadero, que es un perdón genuino, que cuando el Señor dice te perdono, Él olvida lo que nosotros hemos hecho y Él nos da una nueva oportunidad. Por eso también acá yo tengo otro punto u otro pensamiento de que el Señor nos muestra su misericordia o nos da su misericordia para que nosotros conozcamos el valor de una segunda oportunidad. No conocemos el valor de una segunda oportunidad hasta que lo vivimos y hasta que lo experimentamos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que verdaderamente Dios es un Dios misericordioso. Entonces, Él nos ayuda a entender el valor de las cosas que Él hace por nosotros. Entonces nuestro corazón se llena de gratitud. ¿Sabe para qué más? Para que en su vida se puedan abrir puertas que ni con toda su sabiduría ni con toda su inteligencia usted las podría abrir, sino que se abren por gracia. Como dice la palabra, no es del que corre ni del que quiere. Usted puede correr mucho y puede querer mucho, pero en sus fuerzas hay puertas que no va a poder abrir, pero con la gracia del Señor sí se pueden abrir. Por eso Él nos da de su misericordia, para que podamos vivir y experimentar esas puertas abiertas. ¿Sabe para qué más? Para que nuestras generaciones sean benditas, para que esa gracia que nosotros vivimos y experimentamos la podamos heredar a nuestras generaciones y también se puedan deleitar y se puedan gozar en Dios y en su misericordia. Entonces, para que su familia, sus hijos y los hijos de sus hijos vivan en bendición y vivan bajo la cobertura del Dios que es grande en misericordia. También, hermanos, para que podamos entender que Dios es un refugio seguro, que tenemos acceso a su misericordia, que sea como sea que nos sintamos, podemos ir y acudir y apelar a la misericordia de nuestro Señor.
Nada como estar bajo la sombra de sus alas. Ese es el refugio más seguro que nosotros podemos tener, que nosotros y nuestras familias pueden tener bajo la sombra de sus alas. Es un refugio seguro. Y también, hermanos, eh, otro pensamiento, otra idea que tengo, que su misericordia nos ayuda a entender que no necesitamos máscaras delante de Él. Podemos ser enteramente sinceros delante de su presencia. Podemos ir delante de su presencia con toda sinceridad, sin máscaras, sin querer aparentar nada. Podemos ser transparentes, podemos ser nosotros y sabemos que el Señor nos va a escuchar, que el Señor nos va a hablar y sea lo que sea que necesitemos, ya sea consuelo, ya sea guía, ya sea orientación, ya sea sabiduría, ya sea palabra de ánimo, fuerzas, nuevas fuerzas, todo lo que necesitemos, podemos ir con confianza al Señor. También la misericordia de Dios restaura y restituye. Y yo le quiero decir en esta noche que si usted está esperando restitución, que si usted necesita restauración, si usted se ha visto un poco afectado, como decía la palabra, ¿verdad? O se ha sentido un poco consumido, el Señor va a restaurar su vida porque Él es grande en misericordia. Él está pendiente de lo que está aconteciendo en su vida. Él está al tanto de lo que está aconteciendo en su vida. Y Él le va a tender una mano para poder ayudarle y para poder levantarle en el nombre de Jesús. Y ya voy finalizando, hermano, y sé que son varios puntos, pero sí quise ponerlos porque es parte de lo que vivimos y de lo que experimentamos gracias a la misericordia de nuestro Señor y es parte también de mi testimonio, hermano. La misericordia de Dios nos libera de pensamientos negativos, de inseguridades y de complejos. La misericordia de Dios nos hace libres y nos ayuda a avanzar, nos ayuda a superar obstáculos, nos ayuda a superar barreras. Rompe, hermanos, con las inseguridades, rompe con pensamientos negativos y la misericordia de Dios también rompe con complejos. Y, y el último punto que tengo, hermanos, es para que nosotros compartamos su misericordia con los demás. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia agradable. Pero no solo es para nosotros, es para que también lo podamos compartir con los demás, la podemos testificar con los demás y les podamos hablar a las personas que nos rodean de que Dios es un Dios misericordioso, que ellos también la puedan experimentar, que ellos puedan experimentar la gracia, el amor, el favor, la compasión y la lealtad de nuestro Señor en sus vidas. Dice la palabra en Mateo capítulo 5 versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor ponga misericordia en nuestros corazones para que podamos alcanzar esa misericordia. Y Miqueas 6:8 dice y pregunta, ¿y qué es lo que el Señor te pide? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Hermanos, y esto es algo con lo que quiero cerrar y con lo que quiero finalizar esta palabra, que podamos amar la misericordia, que amemos la misericordia, que la tengamos presente en nuestras vidas, que sepamos que podemos apelar a la misericordia de Dios para que Él nos ayude, para que Él nos sustente, para que Él nos fortalezca y para que podamos avanzar.
y alcanzar aquello que anhela nuestro corazón. Doy gracias al Señor, hermano, por la bendición de poder compartir su palabra, de poder dirigirme a ustedes con esta enseñanza y espero que pues quede en sus corazones, que sea una semilla que dé fruto y que dé fruto en abundancia. Y como dice este versículo, que amemos la misericordia y que caminemos humildemente con nuestro Dios. Caminemos de la mano con nuestro Dios, con fe, con humildad, con perseverancia, sabiendo que aquel que ha prometido no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Y yo quiero bendecir su vida, los bendigo en el nombre de Jesús, paz en sus vidas, en sus hogares, y que la misericordia de Dios se manifieste en sus vidas con fuerza, que esa misericordia los pueda levantar, los pueda ayudar y los pueda llevar a vivir experiencias sobrenaturales, aún cosas mayores de las que ustedes han anhelado, de las que ustedes han querido, que las puedan alcanzar, no porque corrieron mucho o porque se esforzaron mucho, sino por la misericordia de nuestro Señor. Y no es que está malo el esfuerzo, pero el Señor, en su misericordia, nos va a sorprender con grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Que tenga una buena noche, hermano, que el Señor le bendiga y que nos podamos seguir gozando en nuestro Señor, que es bueno, que es bondadoso y que es fiel a su pacto. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga.